Voy a empezar explicándoles cómo operaba el sistema inquisitorial y bajo qué lógica operaba. Seguramente ya les hablaron de las lógicas de los sistemas, pero voy a ser un poco más minucioso en este análisis. Verán ustedes, el sistema inquisitorial utilizaba un sistema lógico basado en la tópica de Aristóteles y de Cicerón. La tópica es el esquema de la dialéctica, es decir, hay una parte que afirma una cosa y una contraparte que afirma lo contrario. En la tópica tenemos la tesis y la antítesis, ¿no? Es decir, la tesis es lo que afirma alguien, la antítesis es lo que niega aquello que el otro está afirmando. La tópica está explicada en la tópica de Aristóteles, pero vean ustedes que es un esquema que utiliza el sistema inquisitorial. Ahora lo utilizó el sistema jurídico moderno, pero se utilizaba tanto en la teología medieval como se utilizaba también en los procesos inquisitoriales de la Santísima Inquisición, ¿no? El sistema es este, y verán ustedes que es como funciona el sistema inquisitorial. La tesis es una afirmación que hace una parte, ¿no? Que en nuestro caso podríamos decir que es el Ministerio Público. Cuando detenemos a un sujeto, ¿no? O sea, detiene un sujeto, se presenta, el Ministerio Público hace su indagación, ¿no? Integra los elementos, ¿no? Y finalmente plantea su tesis. Fulano de tal parece ser presunto responsable de tal delito, ¿no? O presentamos a fulano de tal como el responsable de tal delito. Y integra el expediente. En un sistema procesal, generalmente los abogados defensores, la mayoría de los casos, ruegan porque los ministerios estén mal preparados e integren mal, ¿no? Es lo que hacen, ¿no? Le rezan a la Virgen para que desvíe su razonamiento o haya salido de una mala universidad o la cosa es que integre mal el expediente para que no prospere aquel asunto, ¿no? Pero en el peor de los casos, que parece que son la mayoría, parece que sí les funciona, y sigue el proceso, ¿no? Entonces el Ministerio Público presenta su tesis. Esa es su afirmación. Cuando pasa la documentación ante el juez, prepara la declaración formal, ¿no? Y es cuando le dice a aquel fulano que lo están deteniendo por tal y cual cosa, que lo están acusando por estos hechos, y le preguntan, ¿y usted cómo se declara? ¿No? Y entonces aquel cuando dice, pues yo no fui, ¿no? Dice, yo ni estaba allí, ¿no? Yo estaba en otra parte, o yo no fui el responsable de esto, otra cosa. Presenta en el esquema tópica la antítesis. Es lo que no es la tesis, ¿no? Aquel dice que sí es, la antítesis es, yo no fui. No es cierto, ¿no? Pero entonces fíjense que aquí viene el sistema más interesante. La tópica le dirige la carga de la prueba al que niega. Y esto es un esquema clásico aristotélico, y es el esquema de Cicerón. El que niega tiene que probar por qué lo que está diciendo el otro no es cierto. Este es un esquema que ustedes pueden ver en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, y es un esquema que van a ver siempre. Dice, por ejemplo, Tomás de Aquino, voy a probar que Dios existe. Y empieza con la contra. Parece que Dios no existe. Y pone las objeciones. Dios no existe por esta razón, por esta otra razón y por esta razón. Pone el argumento 1, 2 y 3, ¿no? Y lo que hace la Suma Teológica y lo que hace la tópica filosófica clásica es dar respuesta al argumento 1, al argumento 2, pone objeciones. A la primera argumento te objeto la primera, a la segunda te objeto la segunda y a la tercera te objeto esta cosa y tu negación se va a la goma. Mantengo mi verdad, mi tesis, tú eres culpable. Pero además fíjense que el esquema es curioso porque aquí ustedes pueden ver claramente como dicen, uno es culpable hasta que no demuestre que no lo es, ¿no? Pero no es una cosa del sistema mexicano, es un problema de la tópica aristotélica y de la tópica ciceroniana que asumimos en la Edad Media y que nos quedamos en el sistema jurídico contemporáneo. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre en la tópica? Ya una vez que eliminamos las objeciones, es decir, nuestra indagación de la verdad jurídica es lo que ha dicho el Ministerio Público. La verdad es lo que plantea el de la tesis. Pero si se dan ustedes cuenta,
El de la tesis no tiene que probar nada, solamente integra con elementos básicos, conforma su idea, pero no tiene que justificarla, digamos que no tiene que defenderla en un pleito, no tiene que confrontarla con alguien más. El juez, si ve que está bien montada, la continúa. El problema es para el defensor, el problema es para la contraparte que está negando. Y bueno, cuando el juez escucha los argumentos que pone el que está objetando, pues a final de cuentas, él, por su experiencia, por los elementos que ha tenido, por su bagaje, por jurisprudencias, resuelve finalmente y lo que dice es si es o no es, ¿no? Y ya si va a dar la prisión, pues ya empieza un proceso más largo que como dicen muchos penalistas, pues eso ya está sesgado, ¿no? Porque si ya lo detuvieron porque no pudo probar los elementos, pues ¿qué va a pasar? Simplemente se va a alargar y la agonía va a ser un poco más larga, ¿no? Pero ven ustedes que la indagación de la verdad, hay una verdad indagada, ¿no?, en el método, en el sistema inquisitorial. La verdad es la que dijo el Ministerio Público, la verdad es que el que plantea la tesis. Y lo que estamos haciendo, el método tópico lo que está haciendo es simplemente eliminar las objeciones que hay al esquema. No se prueba la tesis, se prueba la inasibilidad, la falibilidad de los argumentos en contra. Eso es lo que se está probando, que no hay argumento en contra de lo que estoy sosteniendo, pero no se defiende la tesis que se está sosteniendo. Bien, un par de objeciones que yo le hago a este sistema y que le hacen algunos teóricos al asunto. El testimonio de una declaración se considera como una premisa lógica, porque estamos hablando de la tópica. Pero déjenme decirles que esto es una cosa que hoy se ha cuestionado mucho. La declaración no se compone de premisas lógicas. O sea, yo nunca he visto un testigo que empiece, mire usted, premisa mayor, me encontraba en tal parte. Premisa menor, me encontraba en la congregación. Eso no existe, ¿no? Nosotros no pensamos con premisas. Utilizamos las premisas, pero en momentos posteriores, para explicar lo que hemos estado razonando. Pero no razonamos con premisas, no razonamos con lógica silogística, ¿no? No son silogismos las formas con las que pensamos cotidianamente. Déjenme presentarles a Jerome Brunner, que este hombre era un psicólogo, bueno, es un psicólogo, o fue un gran psicólogo de los años 50, que se metió a trabajar lo que se llamaba teoría de la mente. Actualmente Brunner lleva más de 14 años trabajando en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, y trabaja con un juez que se llama Anthony Amsterdam. Trabajan la parte cognitiva de los jueces y la parte cognitiva de los abogados. Este es el que escribió con Anthony Amsterdam, que se llama Minding the Law, que podríamos tal vez traducirlo como el camino de la ley, o cómo mentalizamos los caminos de la ley. Y lo que Brunner ha trabajado con Amsterdam es tratar de analizar la parte cognitiva de los jueces y de los abogados, es decir, cómo resuelven problemas y cómo utilizamos las partes de los testimonios de los testigos. Déjenme mostrarles el sistema adversarial y qué distinción tiene del sistema inquisitorial. Bueno, dice Brunner lo siguiente. Hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo, y esto es una corriente que empezó en los años 80. No propiamente con Brunner. Brunner fue el segundo, el tercero de los que mencionó esta teoría, pero es el primero que la ha trabajado en la línea jurídica, y parece que ha tenido unos avances muy interesantes. Dice, hay dos modalidades de pensamiento, y cada una de ellas tiene dos características de ordenar las experiencias y de constituir la realidad. Dice, por un lado, los argumentos, que convencen por su verdad. Cuando tenemos un argumento, echamos mano de los elementos argumentativos, de las herramientas argumentativas, que pues ya seguramente hablado mucho de ellas, de lo que hace Manuel Atienza en Alicante, y un poco de los esquemas de lógica. Esas son partes argumentativas que, como dice Brunner, convencen de la verdad. Pero, dice Brunner, también está el relato. Y el relato no es que convenza por la verdad, sino por su semejanza con la vida. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en el asunto. Nuestro razonamiento cotidiano no es de premisas ni de silogismos, sino que, como dice Brunner, pensamos en relatos.